la fisiología del aparato reproductor masculino, gónadas masculinas principalmente. Cada vez que nosotros hablemos de gónadas masculinas o femeninas, nos vamos a referir a dos funciones principales que tienen estas glándulas, que es la producción de hormonas, que es la función endocrina, y también la función exocrina, que estas tienen, que es la generación. Se prenden y apagan. Están intermitentes. Sí. ¿No les molesta? Y no se pueden apagar. ¿No se pueden apagar? Sí molesta, ¿verdad? De frente, a mí me molesta que no lo tengo de frente. Pero así vas a dormir. Ok. La que, no, es que no la de atrás, la de los lados, solitas, no se prenden. Es solamente Todas juntas. un conjunto. Ok, entonces, ajá, y la otra función, como les estaba diciendo, es la exocrina, que es la generación de un gameto, por parte del testículo, los espermatozoides, y por parte de la mujer, los óvulos que se generan o se expulsan una vez al mes. En cambio, los espermatozoides sí se generan millones de espermatozoides y que son excretados al medio externo a través de la eyaculación, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Vamos entonces ahora a comenzar, como siempre, con la parte de repaso anatomofuncional, porque como vamos a hablar de cada una de estas estructuras de los genitales internos y genitales externos, para el que no recuerda a lo mejor alguna de ellas, tenemos que repasarla. Vemos entonces cómo está conformado primero los genitales externos. Los genitales externos están constituidos principalmente por el escroto, ¿okay?, que es la bolsa que va a alojar a los testículos, que no tiene una función solamente de sostén o de soporte de alojar a estos testículos, sino que también es muy importante el escroto, la piel del escroto, para mantener la temperatura de los testículos, porque a nivel de ese tejido testicular se van a formar este gameto, los espermatozoides, y ellos son muy lábiles a los cambios bruscos de temperatura. Generalmente los testículos deben estar a una temperatura de 2 o 3 grados por debajo de la temperatura corporal, de la temperatura central, ¿okay? Entonces, cuando existen, como ellos están, gracias a esas bolsas por fuera del cuerpo humano, ellos van a estar sometidos más a los cambios de temperatura ambiental. Si hay calor o si hay frío, ¿okay? Si hay frío, lo del escroto tiene diversas fibras musculares, principalmente por el músculo cremaster, que se contrae y genera contracción de toda la bolsa escrotal, haciendo que los testículos se acerquen más al cuerpo humano, al cuerpo del hombre, y esto aumente la temperatura o conserve la temperatura más adecuada. Pero si hay calor, esa musculatura se relaja y esto permite la mejor aclimatación de ese testículo, ¿okay? Además de los músculos que provocan esa contracción, tenemos un plexo venoso que está en la parte interna. Aquí se ve un poquito este plexo venoso, pampiriforme, se le conoce así, que es el que se dilata cuando hay varicocele. Ese plexo también va a ayudar a mantener esa temperatura. Recuerden que la sangre arterial es una sangre que es de temperatura más cálida que la sangre venosa. La sangre venosa es más fría. Entonces, ese plexo venoso corre en conjunto con los vasos arteriales más importantes que llegan al escroto, al testículo, y están allí pegaditos. Entonces él le va a transferir calor a esa sangre arterial para mantener también una temperatura. Es decir, esa termorregulación es por esas dos vías. Entonces esa es una de las funciones tan importantes que tiene el escroto. Además del escroto, como genital externo, tenemos por supuesto el pene, con sus cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, la uretra peniana, y una serie de conductos. Luego tenemos los genitales internos, donde se incluyen el testículo, los conductos que van desde las vesículas seminales, conducto deferente, hasta el epidídimo, por supuesto, la próstata, las glándulas pulvoretrales, que son esas chiquiticas que se ven allí,
esta que se ve aquí, ¿okay? Que dan una secreción mucoide al fluido, al flujo seminal, ¿ok? Generalmente pre-coital. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuevamente, y ahí tenemos la función de protección, de contener a los testículos, y luego tenemos la función de termorregulación por esos dos mecanismos, a través de la contracción muscular que acerca el testículo a la zona corporal central y por el plexo venoso pampiliforme. ¿Okay? Es que aquí tenía una animación, se me había olvidado. Déjenme ver si se las puedo poner. Esto no me hace caso. Sí. Resta mucha cantidad de la lámina. Ok. Aquí vamos a ver entonces también otras estructuras que ya conforman a los genitales internos. De paso se les muestra mejor la estructura de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso, que es el cuerpo central, por donde pasa entonces la uretra, y tenemos entonces que estos cuerpos esponjosos tienen abundante cantidad de vasos de lagos venosos con una arteria central. Estas zonas se dilatan al momento de la erección, y ya les voy a mostrar cómo es el cambio y qué comportamiento tienen esos lagos venosos para provocar la erección y luego la eyaculación. Además de esto, se ve mucho mejor, son el epidídimo, el testículo, el epidídimo, luego sube los conductos deferentes, termina en las vesículas seminales que desembocan en la base entre la vejiga y la próstata, y luego tenemos próstata debajo de la vejiga, y estas pequeñas caróticas que se ven aquí son las glándulas pulvo-uretrales. ¿Okay? Aquí tenemos el comportamiento de cómo suceden el proceso de erección. Vean que la vena dorsal también, la arteria dorsal del pene, como le da ese flujo sanguíneo arterial y venoso, cuando se da el proceso de excitación, estos lagos se llenan, esos espacios de sinusoides se llenan de sangre, y al llenarse de sangre se dilatan, aumentan de tamaño y comprimen la vena dorsal peniana. Al comprimirla se dificulta, por supuesto, el drenaje de esa sangre, se queda allí la sangre atrapada, y eso es lo que provoca la erección. Químicamente o fisiológicamente, esto está mediado por el sistema nervioso parasimpático, el cual va a liberar, a favorecer la liberación de óxido nítrico, que va a generar esa vasodilatación arterial en esas arterias penianas, y va a formar o va a llenar de sangre esos espacios sinusoidales. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, déjenme ponerme por allá para yo servirles de guía. Por aquí tenemos, aquí en ese punto, hacia allá tenemos entonces la liberación del óxido nítrico. El óxido nítrico actúa a través de la activación de una guanidinoxiclasa que transforma el GMP en GMP cíclico. Y es el GMP cíclico el que va a provocar la relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, de estos espacios sinusoidales, permitiendo que estos se llenen de sangre. ¿Okay? Al llenarse de sangre, colapsa el retorno venoso, comprime el retorno venoso en los cuerpos esponjosos, y no permite así esa salida de sangre, y se mantiene la erección. Este mecanismo fisiológicamente se puede inhibir a través de una fosfodiesterasa, que es la encargada de degradar el GMP cíclico. ¿Okay? Al degradar el GMP cíclico, ya ese proceso de erección cesa. ¿Bien? Ahora, aquí es donde actúa, en ese mecanismo de acción es donde actúa la pastillita azul de Viagra. ¿Qué hace el Viagra? Va a inhibir, y sus otros medicamentos afines, inhibe la fosfodiesterasa. Si no tenemos fosfodiesterasa,
el GMP cíclico está más tiempo actuando, provocando entonces manteniendo la erección por más tiempo. ¿Ok? Vamos ahora acá. Vamos a ver el cursor. ¿Quién me ayuda? No consigo el cursor para. Es importante la contracción de toda la fibra muscular que están alrededor de la base del pene que ayuda a colaborar en ese proceso de erección. Ok, vamos a hablar entonces de la parte de todas estas redes de conductos que hay en el interior. Comenzamos entonces con el conducto deferente. Recuerden que él inicia su recorrido a partir al salir del epidídimo. Y tenemos la uretra, que es la vía de salida de la vejiga urinaria hacia el exterior y se extiende a través de toda el pene y el perineo, por supuesto. Atraviesa próstata, de tal manera que tenemos una uretra prostática, una uretra peniana que permite su salida de la orina hacia el interior. Y ahí se observa también la próstata, ¿okay? O las vesículas seminales. Ahora, cada una de estas glándulas, porque todas estas son glándulas accesorias, las vesículas seminales, próstata y las glándulas bulbouretrales, son importantes porque ellas contribuyen a la formación del semen. ¿Okay? Entonces, pero cada una de ellas contribuye con una fuente de activos distintos para tener entonces el semen terminal. Tenemos las vesículas seminales, producen, que son esas pequeñas estructuras alargadas que están en la parte posterior de la vejiga urinaria y que drenan a través de la próstata hacia la uretra, producen un líquido viscoso, generalmente de pH alcalino, eso es muy importante. El pH general del semen, al final, el semen totalmente formado es alcalino y va a aportar un 60% en la secreción del semen. ¿Okay? Es decir, que aporta una gran cantidad de estructura o de elementos para formar el semen. Produce prostaglandina, genera también o aporta fructosa y fibrinógeno. La fructosa es muy importante porque este es como el carbohidrato principal que nutre o que mantiene la formación y la viabilidad de los espermatozoides. Cuando la fructosa del semen es muy baja, la viabilidad de los espermatozoides disminuye y eso puede ser causa también de infertilidad. Luego tenemos las glándulas bulbouretrales o las glándulas de Cooper, que son esas dos chiquititas que están debajo de la próstata, como que ya iniciando la formación peniana.